interpretar de acuerdo a diferentes fuentes, de acuerdo a los principios de derecho, entre otros. Siempre que no se contravengan las disposiciones, partiendo de una aplicación estricta, sí, pero el objetivo principal del numeral quinto del Código Fiscal es desentrañar la norma, desentrañar desde sus cimientos toda disposición fiscal, y no solamente de esta índole, puede ser civil, puede ser mercantil. Bajo esa tesitura podemos aplicar, de acuerdo a derecho, diferentes tipos de interpretación. Ahora, ¿qué conlleva en el caso de los esquemas reportables? Que las multas prácticamente obedecen a un terrorismo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aquellos contribuyentes que incurran en los supuestos y que estén y que no enteren a la autoridad la información, ¿qué sucede? Bueno, pueden incurrir en sanciones. Y si ustedes han visto las sanciones tipificadas en el Código Fiscal de la Federación referentes a los esquemas reportables, ¿sí? ¿Qué significa? Que la autoridad te puede poner en el supuesto de la multa mínima a una multa máxima. ¿Qué conlleva? El esquema reportable al 31, fracción cuarta constitucional. ¿Cuál es un punto en común? Aparte del terrorismo, que la autoridad no puede, aun cuando lo señale en la ley, hay una multa mínima a un rango máximo. ¿Se imaginan? Un contribuyente que tiene ingresos de 5 millones anuales, por citar algo hipotético, y la multa por un esquema reportable, de acuerdo a alguno de los supuestos, sea 10 veces más su valor. Eso es algo desproporcional, totalmente desproporcional, que violenta el 31, fracción cuarta constitucional. Incluso el principio de igualdad jurídica, el principio de certeza jurídica y el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque no se atiende a la capacidad económica del contribuyente. ¿Se imaginan? Si tienen un ingreso de 5 millones y me ponen una multa de 15 millones, ¿cómo la va a subsanar? Es ilógico. Ese es un punto. En segundo punto, en el caso de una defensa fiscal contra esos esquemas reportables, ok, vamos a suponer que la persona se ubique en el supuesto. Ok, en todo caso, tendrá derecho prácticamente la autoridad a aplicarle un crédito fiscal hasta la multa mínima, aunque pueda hacerlo con la máxima. ¿Qué sucede si le aplica la multa máxima? Hay que decirle a la autoridad, señores, ¿me pueden fundar y motivar las razones para que me apliques la multa máxima? En razón al principio de certeza jurídica y el principio de igualdad, no lo va a poder hacer, porque no existe y lo tiene que regular en la ley. Y ese es un punto que en muchas multas la autoridad lo pone en una cantidad estratosférica para ingresar el terrorismo en los contribuyentes. Ese es un punto infragante que nos vamos a enfrentar a aquellos contribuyentes que utilicen o que estén en los supuestos de los esquemas reportables. ¿Qué opinan al respecto? ¿Alguna pregunta? Aquí, Hugo. Adelante. Sí, aquí nada más el comentario sería que la multa máxima, la autoridad, cuando la aplica debiera, bueno, lo he visto que lo aplica cuando hay reincidencia a un asunto que está penado, ¿no? Ajá, sí. El detalle, Ramiro, es que hay que obligar a la autoridad, en caso de ser necesario, en caso de incurrir en esos supuestos, a que motive. Es que una cosa es que te fundamente la autoridad, y la autoridad te va a tipificar
en las sanciones, número 82, 83 del Código Fiscal. Y está perfecto. El detalle que conforme a derecho lo tienen que motivar para aplicarte una multa máxima. Ahí, en ese momento, la autoridad no tiene los elementos para hacerlo. Podrá, en todo caso, señalarte y tipificarte lo que es la multa mínima. Y ahí sí, prácticamente no hay defensa. Pero en la multa máxima, sí puede haber medio de defensa en contra del árbitro de la autoridad. Muy bien. Ahora, lo que les comentaba de lo que es el quinto del Código Fiscal de la Federación. Incluso hay una tesis de la segunda sala en que señala que no impide que se puedan acudir a otros métodos de interpretación para conocer la intención del legislador. Entonces, muchas veces escuchamos que todo está perfectamente delineado por la autoridad y no es así. Incluso les comento que hay un caso en particular donde la autoridad hacendaria acude al domicilio de un contribuyente en una visita domiciliaria y le exige, va a llevar a cabo la diligencia conforme al numeral 42 y correlativos del Código Fiscal. El contribuyente, sabedor del procedimiento que debe hacer él como, de acuerdo a su derecho como contribuyente, bueno, le habla a un notario para que dé fe y legalidad de la diligencia. Nada le impide ejercer esa gestión, ejercer ese procedimiento, incluso de la autoridad como se llame. Eso es bien importante. Incluso nosotros como gobernados, en cualquier diligencia que tengamos, podemos grabar, así, videograbar toda la diligencia, incluso ponerles una cámara encima de las actas, del acta inicial, en una visita domiciliaria, para ver a puño y letra qué es lo que están poniendo los visitadores dentro de las actas circunstanciadas que emite la autoridad hacia el gobernado. La autoridad no tiene la facultad, no la tiene para lo siguiente. Una, los visitadores no pueden evaluar bajo ningún aspecto, bajo ninguna tesitura, pueden evaluar los alegatos del contribuyente. Ellos, la única función, incluso desde el reglamento del SAT, que realmente está obsoleto, no lo han actualizado, no pueden evaluar, sino únicamente su función va a ser recabar toda la información pertinente, solicitarle al contribuyente y llevar a cabo la diligencia. Ellos no pueden micrograbar absolutamente nada de la diligencia, cuando el causante sí lo puede hacer de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles. Claro que lo puede hacer y no hay nada que se lo impida. Ahora, Dentro de esto, lo que les comentaba del caso, de este caso en particular, llega la autoridad a través de una visita domiciliaria. El contribuyente lo graba en su totalidad, toda la diligencia. ¿Qué pasa cuando algunos de los visitadores, porque de hecho no es de ahorita y no es algo nuevo, sacan sus cámaras y empiezan a tomar fotos de los activos supuestamente, y empiezan a grabar donde están haciendo la diligencia? La pregunta es, ¿eso es lícito? ¿Qué opinan ustedes? ¿Algún comentario? Ok. Aquí lo importante es no permitir ese tipo de arbitrariedades en el domicilio del contribuyente. Si en algún momento dado
algún visitador se identifica, obviamente lo tiene que hacer, uno tiene que poder ingresar a la página del SAT y verificar que esté correcto su nombre, que sean realmente visitadores, porque hay falsos. Ahora, ¿qué pasa cuando sacan las cámaras o empiezan a tomar fotos de los activos o empiezan a ir por el patio o se salen a la oficina y empiezan a grabar todo, tomar fotos del lugar, del domicilio? Eso nosotros como contribuyentes, como causantes, no debemos de permitirlo bajo el argumento del numeral 16 constitucional, donde uno no debe darle el consentimiento al visitador o al llámese como se llame, porque no tienen la potestad jurídica, no tienen la facultad de hacer ese tipo de arbitrariedades. Y eso está reglado en numeral 16, cuarto párrafo constitucional o de la Carta Magna, y uno no debe dar el consentimiento. Si en algún momento dado, dentro del acta inicial, los visitadores exponen que te estás oponiendo en base al 42 y correlativos, señálales puntualmente: lo único que me estoy oponiendo es que saques tus cámaras fotográficas, tomes video o tomes fotografía del lugar, del domicilio del contribuyente, porque eso atenta al principio de intimidad del causante. Así que eso no debemos de permitirlo bajo ningún aspecto. Ahora, si ellos se manifiestan que te estás oponiendo, únicamente coméntales, señálales a nuestros amigos visitadores que no te estás oponiendo a la diligencia, que es la facultad del 42 del Código Fiscal de la Federación. Te estás oponiendo a que hagan uso y que violenten el principio de intimidad del contribuyente. Porque también los de finanzas son muy ávidos a hacer ese tipo de situaciones, o los del IMSS también. Entonces no debemos de permitirlo de ninguna manera. Y volviendo al quinto del Código Fiscal, podemos utilizar una interpretación sistemática, armónica, teleológica, deontológica, incluso bajo la dogmática jurídica, que es prácticamente utilizar el derecho comparado o utilizar otras legislaciones, o bien también hacernos de lo que señalen las sentencias de los tribunales, cotejándolas con la parte de ley, incluso las ejecutorias. Cuando ustedes ingresan a ver alguna jurisprudencia, pueden ver las ejecutorias, que es cómo se desentraña toda la interpretación para llegar a la misma jurisprudencia. Los fundamentos que se basa el tribunal es bien importante, porque muchas veces son los que se anteponen a cómo lo quieren manejar nuestras autoridades, que prácticamente todo el mundo sabe, es una auténtica fiscalización. Entonces, bajo ese contexto, tenemos que estar muy alerta sobre lo que nos viene, ¿no? No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, duda. Adelante, con toda confianza. Ramiro, ¿algún comentario? Entiendo yo que por la reforma fiscal que viene para el próximo año, ahí es donde quiere la autoridad fundamentar esas arbitrariedades que sí han ocurrido en el pasado, ¿no? Exacto. Sí, así es. Ahora hay un comentario. Ok, no me deja bien aperturar aquí el chat, no me deja abrirlo. Me pareció haber visto un comentario, pero no lo puedo visualizar. Bueno,
Y aquí está lo que les comentaba en cuestión del análisis del numeral quinto del Código Fiscal de la Federación, es buscar prácticamente lo oscuro. Incluso ahí esta tesis señala que cuando la literalidad del significado de las decisiones sea clara, sigues por la misma línea, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando genera incertidumbre, cuando su efecto sea oscuro, o sea obtuso, o sea confuso? Entonces ahí es donde puedes aplicar diferentes métodos de interpretación con el único objeto de desentrañar el alcance de lo que se está tratando, del caso en particular. Bueno, esto vamos a verlo un poco más adelante, lo que es la simulación y fraude. Hay otro aspecto que también quisiera comentarles, es en tenor de la razón de negocio, ¿no? Se ha visto diferentes opiniones en cuestión de este último concepto. Realmente este va a ser un detonante que tenemos que perseguir y sobre todo tenerlo muy bien documentado. ¿Qué sucede si nos vamos al numeral 108, 109 del Código Fiscal de la Federación? En cuestión del contrabando, en cuestión de la defraudación, en cuestión del delito, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros hoy en día para poder hacer frente a tanto cambio en las leyes, reglas que se están publicando, un sinfín de situaciones, ¿no? Ahora que quieren eliminar el outsourcing, en fin, pero la parte, digamos, mayoritaria está en el Código Fiscal de la Federación, pero siempre hay que verlo, no en su lectura inicial, sino en tener una apertura para ver diferentes ordenamientos que me permiten desentrañar todo el alcance del Código Fiscal de la Federación. Es cierto, tenemos que acudir a la lectura, al análisis, pero no significa que nos quedemos dentro del Código de la Federación, sino que nos expandamos a ver otros ordenamientos que tienen fines comunes con el objeto de desentrañar la norma. Y el código no es la excepción. Tiene diferentes connotaciones con otras leyes. Ahora, volviendo al tema de la razón de negocio, aquí es bien importante a que tengamos tres elementos fundamentales, ¿no? que tenemos que hacer desde la materialidad, desde la sustancia económica y razón de negocio. Este último concepto no va a ser nunca suficiente entenderlo desde el numeral 5A del Código Fiscal de la Federación, que si bien es cierto, ahí se vislumbran ciertas reglas, sin embargo, por definición, esto no está señalado en ninguna ley, al igual que la materialidad. Sin embargo, la autoridad la infiere, esta última, dentro de una jurisprudencia que tiene a su favor, ¿no? Que prácticamente es toda evidencia física que me lleve a un resultado, a un acto, ¿no? Y la razón de negocio, digamos que es el resultado de todo, pero partiendo del ciclo y segmentación de negocio, de las razones financieras, incluso de estado de flujos, estado de posición financiera, balanzas, cash flow. Por ahí vienen otros métodos también, otros esquemas financieros. Si yo quiero entenderle prácticamente a la razón de negocio y me voy únicamente al numeral 5A, nunca le voy a entender porque tengo que acudir a lo financiero. No voy a encauzarme directamente en lo jurídico y en ver únicamente los vicios, sino tengo que tener y saber a dónde voy a acudir para entender toda la razón del negocio. Es únicamente el aspecto financiero. Ya que tengamos toda la comprobación documentaria, el abanico de documentos que debo de tener, fecha cierta, controles internos, y lo puedo compaginar con el compliance tributario penal,
pues qué mejor, ¿no? Obviamente el alcance que tiene un control interno es muchísimo más robusto en todas sus áreas, porque prácticamente vas por cada departamento y vas dando un seguimiento, vas midiendo riesgos, ¿no? Entonces, el compliance penal, que a pesar de que sea un concepto un tanto atractivo, llamativo, casi poético, pues prácticamente es digamos, la cereza en el pastel, pero únicamente atañe o significa al lado preventivo penal, ¿no? Pero en este caso, lo ideal es llevar lo que es el control interno robusto, aunque, como decimos aquí en el norte, vamos a pisar algunos callos, ¿no? Pero realmente, bueno, lo ideal es llevar ese control interno. Entonces, para llegar a la razón de negocio, reitero, no es suficiente ni siquiera acudir a algunas tesis, que por ahí andan varias, o lo que es el código fiscal, sino tenemos que verlo desde un punto de vista totalmente y eminentemente financiero, para poderle comprender todas las razones financieras, todo el espectro que hay en ese punto, para ahora sí irme al lado jurídico y encontrar todas las subsecuencias y puntos que hay que seguir, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Ok. Perdón, Hugo. Adelante, Ramiro. Sí, bueno, desde mi punto de vista creo que la razón de negocios pudiera atender a ciertas a ciertos aspectos de índole financiero, pero que de alguna manera pudieran estar intrínsecos o subyacentes de lo que son las NIF. Totalmente, sí. Es correcto, Ramiro. Por ahí me comentaban hace una hora más o menos que por qué las NIF no están en la ley. Pues realmente sí están en la ley, incluso hasta en la miscelánea. Por ahí, por donde están las reglas de contabilidad del envío, señala la autoridad que se puede utilizar las normas de información financiera. Incluso ya por el 2011 salió una tesis donde señala la obligatoriedad y la prevalencia de las NIF, incluso sobre aspectos jurídicos, aún cuando sea una herramienta financiera para la toma de decisiones. Entonces, bajo ese contexto, entonces podemos claramente utilizar las NIF. Las NIF no solamente se aplican en personas morales, ¿no? O en grandes corporativos, ¿no? Sino también en personas físicas. Pero, bueno, a veces es necesario, o yo creo que más bien es muy necesario romper paradigmas y que quizá los conocimos o nos encerraron más bien desde la época universitaria, pero nunca es tarde para poder hacer cambios conforme a las normas de información financiera y correlativos que nos puedan desentrañar las normas que den lugar. Sí, de hecho, perdóname, Hugo, adelante. De hecho, recuerdo, no tengo aquí la ley abierta y tampoco estoy obligado a aprendérmela de memoria, pero recuerdo yo que el artículo 78 de la Ley de Impuesto a la Renta que regula lo que son las reducciones de capital, hay una parte en esos párrafos donde precisamente señala literalmente los principios de contabilidad, ahora son las NIF, ¿no? Así es. Y creo que también hay otra cuestión en el costo fiscal de las acciones. Creo que también por ahí hay algo al respecto. Así es, el numeral 22 de la Ley de Impuesto a la Renta. Sí, es correcto. Sí, de hecho, incluso hay varios numerales dentro de la misma Ley de Impuesto a la Renta que hacen énfasis en el uso de las NIF. Y bueno, sí es importante para la toma de decisiones, para tener un esquema, porque realmente, como dice un gran amigo, sin agraviar a los presentes, el maestro Martín Rojas, realmente, que le mando un saludo, realmente en este punto es
está muy arraigado a lo que vimos al SAT, lo tomamos como una contabilidad financiera cuando realmente no es así. El fisco diseñó prácticamente su catálogo de cuentas, pero pues simplemente hay un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? En la cuenta de no deducibles, ni siquiera existen las NIF, porque es un concepto eminentemente fiscal. ¿Y en dónde me atañe? En la CUFIN. Entre más tengo deducibles, pues me va a pegar en el resultado de la cuenta de utilidad fiscal neta, de acuerdo al numeral 77 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, pues sí es algo bien arraigado y que hay que luchar para quitarnos ese candado, ¿no? Porque una cosa es que yo le envíe al SAT, de acuerdo a lo fiscal, por decirlo así, a que yo tenga que hacer el mismo efecto para el aspecto financiero. Son cosas muy, muy diferentes, ¿no? Creo, Hugo, que sería también bueno comentar lo que vi contigo en un curso donde señalabas, Hugo, que hay una tesis aislada respecto a que en tribunales ya fallaron a favor del SAT, en el sentido que las NIF sí se tienen que, pues ahora sí que atender, porque de ahí el SAT determina créditos fiscales ante una situación que un contribuyente no lleva las NIF, vaya. Ok. Sí se me hace conocida lo que comentas. Y como les comento, desde el 2011 sí está esa preferencia del uso de la NIF sobre lo jurídico, obviamente respetando a ambos mundos, porque es rara vez cuando se puedan encontrar, puedan hacerse, puedan comulgar entre sí, ¿no? O coincidir, pero sí son dos mundos diferentes donde cada uno se le debe dar su tratamiento, ¿no? No se está peleado uno con el otro, sino que deben de ser complementarios uno y otro, en aras de proteger siempre al contribuyente. Eso es innegable, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo vertido, esa es la situación. Ahorita, no sé si han visto lo que se publicó el día 18 de este mes, en cuestión de los esquemas. Prácticamente, si los visualizan, ya en las últimas fracciones, ya se exige la razón de negocio. Y para llegar a ese punto, pues prácticamente el contribuyente tiene que hacerse un financiero. O sea, de lo que empezamos o lo que aprendimos en la universidad, pero después por razones o aras del destino, etcétera, prácticamente la mayoría de nosotros los contadores nos abocamos al lado fiscal y nos olvidamos de darle su puntuación al lado financiero. Nunca es tarde, y la autoridad prácticamente está muy, muy reacia a ser ya condescendiente, ¿no? La prueba está desde lo que fue la reforma penal del 2020 en cuestión de la defraudación, ¿no? Desde el numeral 113 del Código Fiscal, 113 bis, y lo que es el 108 y 109, lo que es la parte del contrabando. Aquí el punto medular, estimados colegas, es de que no se le engañe a la autoridad, de que prácticamente una revisión la va a hacer en base a lo que tú le entregues. Claro que ellos van a tener la base, ¿no? Pero que la base de ellos sea lo mismo que tú tengas, al menos en los FDI, ¿no? Pero nosotros tenemos la obligación de tener todo documentado, porque ese es un principio de buena fe, como se le llama en la ley de extinción de dominio. Y la buena fe no se presume, se manifiesta y se expone, o sea, abiertamente, prácticamente le dice a la autoridad: mira, aquí están todas mis deducciones, no hay ningún dolo, no hay ningún engaño, no entras en el 108 del Código Fiscal, sino simplemente le dices: mira, esas son mis cartas, son las mismas que tú tienes,
revisa lo que quieras, aquí está todo documentado. Eso va a ser el primer principio de lo que tengamos que hacer en cuestión de las deducciones, en cuestión de lo que, la misma base que tenga ellos, es lo mismo que tengamos nosotros. Pero a veces, por un sinfín de razones, se espera uno hasta el último de diciembre para ver qué falta, hay que cierre del año, y estás contra el reloj. Entonces, bajo esa tesitura, entonces, se tienen que hacer en forma periódica ese tipo de revisiones, ese tipo de depuraciones y compulsas de bases con lo que tenga la autoridad, con lo que tengas tú como contribuyente, y sobre todo los contratos con fecha cierta, ¿no? Eso es bien importante. Los reglamentos internos también, que los puedes incluso presentar ante alguna autoridad para darle efecto. Los contratos de trabajo también. Todo tienes que, para hacerle también frente a la autoridad, como decía un amigo abogado, tienes que ponerle a una autoridad en medio entre el SAT y tú para que no tengas ese problema de la certeza jurídica. Y entonces, en base a eso, poco a poco vas a tener tú un robusto control interno, ¿no? Que esa es la idea. Porque si nos esperamos, bueno, a ver qué sale de aquí el otro mes, y ya es diciembre, ahorita ya ni siquiera me meto a las disposiciones, me espero hasta febrero, pues a ver qué curso voy, a ver qué sale. Bueno, respetable, pero no compartido. Entonces, es cuando aparentemente la autoridad está muy quieta, es que ya está planeando dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, bajo ese contexto tenemos que fortalecer lo que tenemos. Si tenemos algunos vicios en las contabilidades, subsanarlos a lo más pronto posible en base al 73 del Código Fiscal de la Federación, antes de que te lo detecte la autoridad, porque después vienen los problemas. Y sobre todo, hago énfasis en el control interno, sin duda alguna. Eso nos va a quitar muchísimos problemas. Obviamente, claro que hay que sacar opiniones de cumplimiento, hay que tener constancia de los socios, hay que tener financieros, hay que tener la contabilidad, hay que minimizar los no deducibles, hay que tener las actas notariadas cuando aportaciones de socios, ¿no? Oye, los contratos de mutuo, etcétera, ¿no? Todo debe estar documentado de cómo se llegó a tal deducción, incluso en los contratos. Si tenemos eso, estimados colegas, tenemos un paso adelante, pero un paso gigante adelante, delante de la autoridad. Eso es lo que debemos de buscar. No es fácil, no es sencillo, pero no hay otra forma de sopesar todo ese tipo de situaciones que está allegándose a la autoridad. La autoridad, obviamente, no crean que no tiene tecnología, sí la tiene. Quizá no la ha explotado como debe ser, pero sí la tiene. Incluso ha participado y participa lo que es en diferentes cumbres de tecnología, que bueno, ya los comentaré en la siguiente semana. Y bueno, ese es el punto que quería también compartirles. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Pues yo creo que, todos los que estamos aquí participando, estamos en el mismo canal tuyo, Hugo. O sea, no estamos esperando a febrero del otro año, por eso estamos aquí contigo acompañándote, y a Luis Alberto también, y agradeciendo, la oportunidad que nos dan para estar aquí. Excelente, Ramiro, excelente, y estoy seguro que así es, y pues no queda otra más que seguirnos fortaleciendo, seguirnos preparando, porque como bien apuntas, tenemos que estar adelante, siempre adelante de la autoridad, no incurriendo en compra de facturas, que es un deporte nacional, no incurriendo en aspectos que me señalen en el 108, 109, sino hay formas de hacer las cosas, sobre todo también en cuestión de deducciones, ¿no? Que también hay facilidades dentro del apego
de lo que son las leyes, dentro del numeral 27, 25 y 27 de la ley de impuestos sobre la renta, que al final de cuentas, y por ahí creo que salió hace unos días, de hecho incluso tú me lo pasaste, Ramiro, lo que es la parte de lo estrictamente indispensable, me parece que era una sentencia bastante interesante. Entonces, todos esos elementos tenemos que conjugarlos para llevar a cabo nuestros controles. Y cuando la autoridad nos por azar del destino nos quiera fiscalizar, ya sabemos exactamente qué hacer, porque tenemos primeramente que no existe el engaño, que no estamos en simulaciones o actividades ilícitas, de acuerdo al quinto constitucional 108-109 del Código Fiscal de la Federación, sino tenemos el mecanismo, el procedimiento y la documentación fehaciente para poder demostrarle que no se incurren en ninguna anomalía, ¿no? Que no se incurre en una ausencia o más bien en una mala fe o dolo, que prácticamente la autoridad, incluso lo que va a hacer dentro de los esquemas reportables, y como siempre lo ha habido técnicamente, históricamente, es la presunción. Es correcto, maestro. Si me permites, ahora sí el uso de la voz. Todo lo que estás comentando, sí, realmente tendremos que estar... Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Pues todo lo que estás comentando, sí tenemos que estar preparados en diferentes ámbitos y diferentes reglamentaciones y diferentes normas, empezando por el tema de normas de información financiera, empezando por el tema fiscal, empezando también por la parte administrativa. Como decían antes, ¿no? Los contadores tenemos que ser todólogos, tenemos que ser contadores, abogados, técnicos en sistemas, psicólogos. Creo que ahora con estos esquemas, tanto los esquemas reportables como el tema de materialidad de las operaciones, lo que busca la autoridad eminentemente es un tema de fiscalizar ya hasta los procesos administrativos, ¿no? Que efectivamente se dé la operación de manera real, ¿no? Que este tema de lo de la venta y compra de facturas es lo que nos ha dejado este tema de modificaciones a la ley, que desde mi punto de vista es lo que está buscando la autoridad, estar fiscalizando a través de la materialidad, ¿no? Entonces creo que es importante pues tener conocimiento y empezar a trabajar, sobre todo uno como asesor, los que estamos participando en el foro como asesores, es esta asesoría integral de la información que tiene que llevar la contabilidad y todo lo que conlleva el proceso administrativo, ¿no? Ahora, yo considero que nos tenemos que volver más administradores que contadores, ¿no? Digo, entendiendo el tema de razón de negocio y este tema de esquemas reportables, ¿no? Ahora nos tenemos que ir adecuando a lo que la autoridad como lo requiere y como lo requiere, que muchas veces no es legal y muchas veces es arbitrario lo que solicita la autoridad, pero pues nos toca fundamentar y justificar operaciones que son de nuestros clientes, ¿no? Creo que ese es el punto, desde mi punto de vista, es la parte fundamental que viene en la parte de fiscalización para el siguiente año, ¿no? Creo que esta modificación al 5A, digo, ya se venía viendo, pero es como la cereza del pastel, ¿no? Digo, no, ese sería mi comentario. Excelente, Luis. Sí, totalmente compartido. Sí, es correcto lo que mencionas. Obviamente, la razón del negocio va a estar implícita prácticamente en toda la operación, en toda transacción que hagamos. Y bueno, ya tenemos que estar preparando nuestros esquemas financieros, nuestras proyecciones, nuestro cash flow para hacerle frente, ¿no? Obviamente sin desentrañar, sin hacer a un lado prácticamente lo que es la materialidad, lo que es la sustancia económica.
Obviamente, en el sentido de la materialidad, y hago mucho énfasis en este punto, porque muchas veces lo entendemos únicamente que este concepto abarca únicamente la parte de contrato, ¿no? Ya sabemos que de acuerdo a diferentes criterios de la Corte, únicamente si yo entrego un contrato, entrego un CFDI, no va a estar suficiente para la autoridad. Entonces tengo que entregarle toda la información de cómo me llegué a ese contrato, ¿no? Quiénes participaron en él, cómo se dio el servicio, en qué lugar se dio la prestación del servicio o la enajenación, qué tipo de enajenación, cuál fue el acto, existe un contrato, tiene fecha cierta, quiénes son los trabajadores, están en el seguro social, quiénes sí, quiénes no. O sea, son muchas cosas que hay que cubrir y sobre eso, como se dice aquí en el barrio, sobre el efecto de las coronas, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto, tenemos que tener muy bien ceñido lo que vamos a hacer, ¿no? En cuestión de efectos de control interno. Pues bueno, esa es la situación. ¿Qué opinan al respecto? Entonces, Hugo, sí. Respecto a esto último, compaginado lo que dijo Luis Alberto, estaríamos diciendo que el control interno es propiamente el compliance. Bueno, más bien yo lo pondría en 2 puntos. El control interno, digámoslo en palabras sencillas, es toda la empresa en todo su entorno, ¿no? Es decir, vas a tener un control interno de cada departamento, de cada nivel, de cada estructura, va a estar totalmente segmentado, va a haber manuales de operación, perfiles, o sea, es hacer todo un control muy robusto, y el compliance prácticamente es el complemento, digámoslo, son 2 cosas diferentes. El compliance me va a permitir prevenir todo el aspecto tributario, llevar también un orden de seguimiento, llevar una medición de negocio, llevar un modelo de negocio, que son cosas también diferentes, y todo eso me va a permitir, aunado al control interno o al llamado COSO, que lo aprendemos muy bien con el maestro Julio, quien le mando un afectuoso saludo. Entonces, todo esto, el control interno es, digamos, lo que es un 100 y el compliance es un 1. Pues simplemente se compaginan los 2, pero prácticamente quien tiene toda la amplitud, toda la gama de hacerse toda la segmentación, toda la estructura, todo el ciclo del negocio, todo el plan de negocio, porque no es lo mismo lo que poniendo un ejemplo hipotético de lo que pueda revisar el fisco, es lo siguiente: va un visitador a un negocio. Si yo tengo, me dedico a vender maquinaria, bueno, ¿qué es lo que va a preguntar? A ver, de acuerdo a mis resultados, a mi estadística, que tenga el antecedente del visitador, puede tener, y lo que tú declaraste es tanto en anual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando va aquí al despacho aquí de mi buen amigo Ramiro Vázquez y está en una oficina, mi buen Ramiro, con un celular iPhone 11, más bien iPhone 12, creo que es el más reciente, y tiene una computadora y tiene ingresos de 10 millones anuales? Obviamente paga sus impuestos puntuales, etcétera, etcétera. No tiene trabajadores, nada más tiene un escritorio, una computadora, su presencia y el celular inteligente. Llega un visitador, le dice: a ver, ¿cómo generaste 10 millones? Pues trabajando, le va a decir Ramiro, trabajando. Y el visitador le va a decir: a ver, pero aquí no veo activos, te voy a poner como no hay localizable. Espérame, tú estás presumiendo que no tengo activos, y realmente no los tengo más que esta computadora que tengo aquí enfrente, pero mi trabajo, mi estructura, mi modelo de negocio es el siguiente: yo trabajo a través de la vía virtual y me hago ese tipo de ingresos. Tengo contrato con proveedores, con diferentes personas. No constituye una actividad ilícita de acuerdo al 5º constitucional, ni el 69 y 69B del Código Fiscal.
sino que aquí hay que explicarle a la autoridad el modelo, el segmento de negocio. Porque Ramiro adquiere sus ingresos vía virtual, casi como si fuera una casa de apuestas. Claro, no voy a decir qué tipo de ingreso tiene, pero son lícitos, tiene contrato de todo, con fecha cierta, tiene su acta constitutiva, tiene todo. Y es lo que le debe de explicar, porque realmente los visitadores no tienen esa capacidad técnica. Ellos simplemente van a basarse en presunciones. Ese es el punto, no va para más. Y aquí es donde Ramiro va a tener que decirle a la autoridad con puntos y comas cómo es su ciclo de negocio. Y todo es razón de negocio, todo eso implica. Eso es lo que yo más ahorita, hoy en día con la pandemia, pues muchos estamos trabajando por esta vía. Ese es el punto a discernir. Pues bueno, estimados, la charla prácticamente el día próximo, Luis, próximo miércoles, vamos a tener curso de estos temas, ya con todos los demás que estamos por exponer aquí en Instituto Global, a quien le agradecemos gratamente la invitación. Adelante, Luis, si tienes algún comentario. No, nada más que agradecer tu participación, Hugo, y también los comentarios y tu conocimiento que nos estás compartiendo a través de estas sesiones, y los invitamos a participar en nuestra siguiente fecha, que es el día 9 de diciembre, igual a las 4 de la tarde, con el curso que es el de análisis al Código Fiscal de la Federación para el 2021, ¿no? Aquí nos iremos de manera puntual. Tú me corriges, maestro Hugo. Es correcto. Sobre el tema de lo que vamos a estar estudiando en la sesión del día 9 de diciembre, y ir punto por punto, ahora sí que artículo por artículo, analizándolo y viendo el efecto que conlleva para el tema en el ejercicio 2021, ¿no? Entonces, es correcto. Pues agradecerles a todos los participantes el estar conectados, el estar pendiente de estas sesiones. Próximamente vamos a tener más sesiones de estudio en vivo. Estamos haciendo la prueba el día de hoy, compartiéndolo a través de Facebook, para que si nos hacen el favor también o nos regalan poder compartirlo en diferentes redes sociales para también tener alcance y ser una comunidad de estudio mayor, ¿no? Pues sin más, les agradezco mucho su participación. Al contador Ramiro también agradezco la participación que tuvo sobre nuestra sesión, y los invito a los otros contadores, a los demás participantes, a que cualquier duda, cualquier comentario que puedan tener, estamos abiertos a las preguntas, ¿no? Es más, si quieren exponer algún caso en particular o un problema de la vida diaria del contador, estamos aquí a la orden, ¿no? Yo, por esta parte, ¿algún otro comentario, maestro Hugo? No, yo ya me retiro, porque tengo que ir a resolver unos pendientes, pero agradezco mucho la invitación, agradezco los comentarios de aquí de Ramiro, tuyo, de los presentes, y pues al final de cuentas todos aprendemos, y muy agradecido con la participación.